Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Electronic Spot, su tienda en línea de componentes electrónicos y robótica. En esta oportunidad aprenderemos a programar la tarjeta Arduino Uno para controlar una pantalla LCD de caracteres, utilizando la librería Liquid Crystal. Aprenderemos a reconocer y entender todas las funciones disponibles en esta útil librería desarrollada por Arduino. Utilizaremos las funciones una por una en el desarrollo de nuestro programa en el software Arduino IDE, entendiendo su sintaxis y su modo de operación. Y visualizaremos en nuestra pantalla LCD el resultado de la aplicación de cada una de estas funciones. Suscríbase al canal y dé clic en la campanita para estar al tanto de nuevos contenidos publicados. La pantalla LCD o pantalla de cristal líquido es una pantalla plana basada en un líquido ubicado entre dos placas de cristal y que responde volviéndose opaca al paso de la corriente eléctrica a través de una zona específica. Existen diferentes tamaños para pantallas LCD de caracteres. El tamaño lo define el número de caracteres que sea capaz de mostrar y la forma en que estos estén dispuestos en filas y columnas. En este tutorial trabajaremos con una pantalla de caracteres con un tamaño de 16 por 2, es decir que tiene 16 columnas y tiene 2 filas, por lo que puede ilustrar hasta 32 caracteres simultáneamente. Este tipo de pantallas LCD se basan en el controlador Hitachi HD44780. Este es el circuito integrado que nos proporciona una interfaz digital de 11 pines para manejar la pantalla LCD desde un microcontrolador, como por ejemplo una tarjeta Arduino Uno. La pantalla cuenta con un arreglo lineal de 16 pines. Tiene 2 pines de alimentación y un pin de contraste. El pin etiquetado como BSS es el pin en donde se conecta el contacto negativo de la fuente de alimentación de 5 voltios. El pin etiquetado como BDD es el pin en donde se conecta el contacto positivo de la fuente de alimentación de 5 voltios. El pin etiquetado como B0 es el pin que se utiliza para el ajuste del contraste de los caracteres de la pantalla LCD. Generalmente se conecta al pin central de una resistencia variable o potenciómetro, con los extremos de este último conectados a los pines BDD y BSS. Ajustando manualmente el potenciómetro se puede llegar a un contraste óptimo que permita ver los caracteres de mejor manera de acuerdo con nuestra capacidad visual. La pantalla LCD tiene 3 pines de control, un pin RS o Register Select, por medio del cual se le puede indicar al LCD si la información enviada es un dato para escribir en la pantalla o es un comando de configuración. Un pin RW o Read Write, por medio del cual se le puede indicar al LCD si se está leyendo o escribiendo la pantalla. Un pin E o Enable, por medio del cual se le indica al LCD a través de una señal de tipo pulso que debe procesar la información contenida en sus pines. La pantalla LCD cuenta con 8 pines de datos que van desde D0 hasta D7, a través de los cuales se puede transmitir información entre el microcontrolador y la pantalla. Y cuenta con 2 pines etiquetados como A y K, por medio de los cuales se le puede suministrar voltaje al LCD para encender la luz trasera de la pantalla, o también conocida como backlight en inglés. La pantalla LCD permite ser controlada por un dispositivo microcontrolador de 2 maneras. Una primera manera utilizando 8 pines de datos y los pines de control, y una segunda manera utilizando 4 pines de datos y los pines de control. Evidentemente, la segunda manera nos brinda una alternativa para utilizar 4 pines de datos menos, que se traducen en 4 pines de datos más para el dispositivo microcontrolador que quedan libres para ser utilizados en otras tareas diferentes al manejo de la pantalla LCD. Este es el esquema de conexiones eléctricas entre la tarjeta Arduino Uno y la pantalla LCD 1602, en el que vamos a utilizar un potenciómetro trimmer para realizar el ajuste del contraste de la pantalla, y un segundo potenciómetro conectado al pin A0 de la tarjeta Arduino, con el cual trabajaremos a lo largo de la actividad. Entonces amigos, vamos a realizar las conexiones eléctricas y continuaremos con la programación en nuestro software Arduino IDE. Al terminar las conexiones del Arduino con la pantalla LCD, abrimos el software Arduino IDE. En la pestaña Herramientas, nos aseguramos de que la tarjeta Arduino Uno esté seleccionada y que el puerto COM de la tarjeta también esté seleccionado.
Luego vamos al explorador de Internet y en la barra de direcciones vamos a la página web oficial de Arduino, digitando arduino.cc. Luego vamos a la barra de búsqueda en la parte superior derecha, digitamos Liquid Crystal y damos Enter. En los resultados de búsqueda damos clic a Documentation o Documentación y luego damos clic en la referencia Liquid Crystal. Aquí encontramos la documentación de la librería en donde se ilustra su descripción general, la compatibilidad con las diferentes tarjetas de Arduino, las versiones más recientes de la librería, su modo de uso y lo que es de nuestro interés en este momento, las funciones o métodos de la librería. En su última versión la librería cuenta con un total de 20 funciones, o como se les llama en programación orientada a objetos, 20 métodos. Vamos a disponer la lista de métodos de la referencia Liquid Crystal al lado de la ventana de nuestro programa Arduino, únicamente para referencia y para tenerlos a la vista e irlos utilizando en nuestro programa uno a uno para poder conocer para qué sirven. Luego ubiquémonos en el scope del editor y vamos a ir a Programa, Incluir librería y damos clic en Liquid Crystal. De esta manera incluimos la librería en nuestro programa actual. Antes de empezar a programar, vamos a dar clic en la función Liquid Crystal en la página web. Y vamos a dirigirnos al apartado Syntax o Sintaxis. Aquí vamos a copiar las 4 líneas que nos presenta este apartado. Damos clic en atrás para volver al listado de funciones de la librería. Luego volvemos a nuestro programa de Arduino y pegamos referencialmente las 4 líneas en el scope del editor. Esto quiere decir que las colocaremos solo para tener una guía al momento de declarar el objeto que va a manejar la pantalla LCD, razón por la cual vamos a seleccionar las 4 líneas y las vamos a colocar como comentarios para que no se tengan en cuenta en la compilación o verificación del programa. Entonces la librería nos presenta 4 posibles opciones o formas de declaración del display para realizar las conexiones eléctricas con el Arduino. 2 opciones utilizando los 8 pines de datos del display que van desde D0 hasta D7 y 2 opciones utilizando 4 pines de datos del display que van desde D4 hasta D7. De acuerdo a nuestro esquema de conexiones vamos a utilizar solo 4 pines de datos de nuestro display, desde D4 hasta D7 y vamos a utilizar 3 pines de control RS, RW e Enable para el manejo del mismo, razón por la cual seleccionaremos esta opción o formato de declaración. Luego de saber cuál de los 4 formatos de declaración vamos a usar, borremos los otros 3 y nos quedamos con el que nos interesa como referencia. Luego vamos a declarar nuestro display LCD en el programa de la siguiente manera. Le colocamos el nombre de nuestra preferencia, yo lo llamaré LCD, y dentro del paréntesis colocamos los 7 argumentos que espera este formato de declaración, de acuerdo con nuestro esquema de conexiones entre el display y el Arduino. Luego vamos al interior del método voidSetup y utilicemos la función o método begin de la siguiente manera. Recuerde que para utilizar los métodos de la librería, estos deben estar precedidos por el objeto que nombramos como LCD, se le agrega un punto y se le agrega el nombre del método. Este método begin permite inicializar el LCD indicándole el tamaño de la pantalla en caracteres, a través de 2 argumentos dentro del paréntesis. El LCD que estamos utilizando es un LCD 16x2 o 1602. Así nos referimos a este al momento de comprarlo, por lo que tiene 16 columnas, las cuales se identifican desde la columna 0 hasta la columna 15, y tiene 2 filas que se identifican como la fila 0 y la fila 1. Por lo que le colocamos los argumentos 16 y 2 dentro del paréntesis. Luego utilicemos la función o método clear. Este método permite borrar todo lo que esté escrito en el display y regresar el cursor del display a la posición inicial de la pantalla. La posición inicial del cursor es la columna 0 y fila 0. Es donde se ubica el cursor al momento de inicializar la pantalla. Un cursor es simplemente la referencia de la posición a partir de la cual se escribirán los próximos datos en la pantalla. La función o método home ubica el cursor en la posición inicial de la pantalla LCD, sin borrar lo que esté escrito en el LCD hasta ese momento. Carguemos el programa en el Arduino y veamos qué pasa. No logramos ver el cursor. Esto debido a que su estado inicial por defecto al momento de inicializar la pantalla LCD no es visible. Para poder visibilizarlo utilicemos la función o método cursor. Carguemos el Arduino y ya podemos ver el cursor en la posición inicial de la pantalla. El método no cursor evidentemente tiene el efecto contrario al método cursor. Invisibiliza el cursor. El método blink coloca parpadear el cursor cuando está visible. Carguemos al Arduino y podemos ver el cursor parpadeando en la posición inicial de la pantalla LCD.
Usualmente en un sistema electrónico el cursor se coloca a parpadear para indicarle a un usuario que debe efectuar alguna acción para poder seguir, por ejemplo, digitar una contraseña o algo similar. La función o método noBlink deja el cursor sin parpadear. Carguemos el Arduino y nuevamente vemos en el LCD el cursor sin parpadear. Dentro de las funciones para escritura de datos de la pantalla LCD se encuentra el método print. El método print permite escribir al LCD cadenas de texto como por ejemplo textos explícitos encerrados entre doble comilla. En este caso voy a escribir a la pantalla LCD el texto valor, espacio. Carguemos el programa al Arduino y ya podemos ver en el LCD el texto que le especificamos. Note que a medida que vamos escribiendo el LCD el cursor se va desplazando a la siguiente posición hacia su derecha. El método print también permite escribir textos implícitos como por ejemplo variables. Estas no van con comilla doble. En este caso vamos a escribir al LCD el valor de la lectura digital obtenida del potenciómetro conectado al pin analógico A0 de la tarjeta Arduino. Carguemos el programa al Arduino y ya podemos ver en el LCD el texto que le especificamos. Ahora vamos a escribir en la segunda fila de la pantalla LCD el voltaje representativo del potenciómetro conectado en el pin A0 de la tarjeta Arduino. Observe la posición actual que tiene el cursor en este momento. Para poder escribir al inicio de la segunda fila debemos desplazar el cursor hacia esa posición para iniciar la escritura a partir de allí. El método setCursor permite indicar la posición del cursor. Para ir a la posición inicial de la segunda fila debemos indicar en los argumentos del método la columna 0 y la fila 1. Carguemos el programa en Arduino y ya podemos ver el cursor ubicarse en la nueva posición. Luego vamos a obtener la lectura del potenciómetro en la entrada analógica A0 y vamos a almacenarla en una variable con el nombre valor. Esta variable valor obtiene posibles valores numéricos entre 0 y 1023, es decir, 1024 posibles valores provenientes de la resolución física del convertidor analógico digital en la tarjeta Arduino Uno. Siempre se obtendrá este rango de valores. En este caso su valor dependerá del ajuste del potenciómetro. Ahora vamos a escalar este valor que sabemos tiene un rango numérico de 0 a 1023 a un rango numérico entre 0.0 y 5.0. para representar el voltaje que tiene asociado el pin A0 del potenciómetro. Luego escribamos el texto explícito voltaje, espacio. Luego escribamos la variable voltaje. Carguemos el programa al Arduino y de esta manera escribimos las dos filas de la pantalla LCD. Ahora aprendamos cómo utilizar la función o método createChar para crear nuevos caracteres o caracteres especiales. Por caracteres especiales hago referencia a caracteres que no podemos generar con nuestro teclado. Para crear un nuevo carácter en el LCD que luego podamos utilizar en nuestro programa, primero debemos crear una matriz de puntos del carácter. Vamos a ir al scope del editor y acá vamos a crear dicha matriz. De acuerdo con las especificaciones técnicas de la pantalla LCD 1602, cada carácter de la pantalla se genera sobre una matriz de puntos o píxeles de 5 por 8 puntos, es decir, de 40 píxeles en total. Por lo que cualquier carácter especial o nuevo que queramos crear debemos hacerlo en una matriz de dicho tamaño. Entonces vamos a crear una matriz del tipo byte del tamaño indicado. El carácter especial que voy a crear es una carita feliz, por lo que le asignaré el nombre de carita sonriente a la matriz. Y para elaborar una carita feliz se me ocurre esbozar un dibujo como este que les muestro en la matriz de 40 píxeles, en donde los píxeles activos de color negro representan un bit en 1 y los píxeles inactivos sin color representan un bit en 0. Luego vamos a ubicarnos dentro del método voidSetup y antes de inicializar el LCD con el método begin, vamos a crear el carácter con el método createChar. Los argumentos dentro del método son dos. La posición en donde se guarda el carácter en el LCD, que son 8 posiciones disponibles, desde la 0 hasta la 7, en este caso la posición 0, y el nombre de la matriz o vector que representa el carácter, que en este caso se llama carita sonriente. Luego volvemos al interior del método setup donde estábamos y vamos a escribir un único carácter utilizando el método write.
De esta manera escribimos el carácter especial en la pantalla. Carguemos el programa al Arduino y ya podemos ver la carita feliz al final del texto. Con el método write también podemos escribir cualquier carácter de la siguiente manera, colocando entre comillas simple el carácter que queremos escribir, por ejemplo la arroba. Carguemos el programa y ya podemos ver el carácter de la arroba al final del texto. Luego utilicemos el método scroll display left, con el que desplazaremos el display una posición hacia la izquierda. Generemos una estructura de control cíclica for para desplazar 10 veces el display hacia la izquierda. Utilicemos la instrucción para desplazar hacia la izquierda y luego coloquemos un retardo de 300 milisegundos por cada desplazamiento para que no lo haga tan rápido y nuestro ojo pueda ver el efecto. Carguemos el programa y este es el resultado. Luego, con otra estructura for similar, desplacemos el display 10 veces pero esta vez a la derecha para dejarlo en la posición en que se encontraba. Carguemos el programa y este es el resultado. Se desplaza 10 veces a la izquierda y luego se desplaza 10 veces a la derecha. Este método scroll o de desplazamiento del display izquierda o derecha nos puede servir cuando queramos mostrar textos más grandes que la capacidad de caracteres en nuestra pantalla. Vamos a comentar las instrucciones de los for momentáneamente. Con el método clear vamos a borrar lo escrito en el LCD hasta el momento. Y vamos a escribir en el LCD una frase que sepamos supera los 16 espacios disponibles para caracteres de la primera fila del display. En esta frase podemos darnos cuenta de que los primeros 16 caracteres de la frase podrán verse en la primera línea de la pantalla LCD y los otros 20 caracteres restantes no podrán verse en la primera línea. Carguemos el programa y observemos. Entonces podemos utilizar los métodos de scroll, en este caso el scroll a la izquierda, para que se vea de forma dinámica toda la frase. Utilicemos una estructura for para desplazar 20 veces a la izquierda el display. Por supuesto colocamos el delay para poder detectar el efecto. Carguemos en el Arduino y el resultado es el siguiente. Luego probemos el método display, el cual nos permitirá apagar o inhabilitar la pantalla LCD, por lo que después de aplicarlo no podremos ver nada en la pantalla. Carguemos y observemos. Este método serviría para apagar el display en el momento en que no lo necesitemos, por supuesto para ahorrar energía en nuestro sistema electrónico. Y el método display vuelve a activar la pantalla ilustrando nuevamente lo que se tiene escrito. Carguemos y observemos. El método left to right sirve para escribir en el display de izquierda a derecha. El método right to left sirve para escribir en el display de derecha a izquierda. Son dos métodos que poco se utilizan ya que normalmente escribimos en el display de izquierda a derecha como lo hacemos tradicionalmente en nuestro diario vivir. Y es la manera como está configurado el display al momento de inicializarlo con el método begin. El método autoscroll cumple la misma función que el método scroll display left que ya vimos anteriormente, pero lo hace de manera automática, reemplazando la posición del carácter anterior por el carácter actual. El método no autoscroll inhabilita el scroll automático luego de haberlo habilitado. Ahora que ya sabemos para qué sirve cada método de la librería Liquid Crystal, elaboremos muy rápidamente un programa para ilustrar de forma continua el valor del voltaje del potenciómetro conectado en el pin A0 del Arduino. Copiemos la parte inicial de nuestro código en el scope del editor, abramos un nuevo sketch o ventana para programar y peguemos esto que copiamos al inicio del editor para no tener que digitar nuevamente esta parte. Luego vamos al interior del método voiceTab, coloquemos la instrucción para crear un carácter especial, en este caso la carita feliz. Luego inicializamos la pantalla LCD con 16 columnas y 2 filas. Luego vamos al interior del método voidLoop y vamos a tomar la lectura de la señal del potenciómetro en el pin A0 y la guardamos en una variable de nombre valor. Luego escalamos la variable valor a una escala entre 0.00 y 5.00 para representar el voltaje del potenciómetro y la almacenamos en una variable de nombre voltaje. Luego colocamos el cursor de la pantalla en la posición columna 0, fila 0. Y escribimos el texto explícito voltaje 2 puntos espacio. Luego escribimos la variable voltaje y luego colocamos el cursor de la pantalla en la posición columna 0, fila 1. Escribimos el texto explícito que deseemos colocar, en mi caso Electronic Spot y un espacio.
Luego escribamos el carácter especial de la carita feliz construido por nosotros mismos. Y luego dejamos un retardo de 100 milisegundos entre escrituras a la pantalla. Y listo, carguemos el programa en la tarjeta Arduino y movamos el potenciómetro continuamente para observar el resultado del ejercicio. Bueno amigos, espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad. Suscríbase al canal y dé clic en la campanita para estar al tanto de nuevos contenidos publicados. Un especial saludo.